Cuando los no cristianos afirman que el mal existe, ¿qué quieren decir con el mal? Ellos podrían estar refiriéndose a la codicia, el odio, el asesinato, la violencia, los terremotos, las inundaciones y una serie de otras cosas. Sin embargo, ¿sobre qué base y con qué criterio le llaman a estas cosas mal? ¿Se llaman a estas cosas mal solo porque ellos las desaprueban? Cualquier definición o estándar del mal que afirmen sin apelar a Dios y la Biblia no tendrá éxito y será refutado fácilmente. Si los no cristianos reclaman que el asesinato es malo porque viola el derecho de la víctima a la vida, ¿por qué la víctima tiene el derecho a la vida? ¿Quién le da ese derecho? ¿Y por qué alguien debe reconocer este derecho? ¿Quién dice que existe tal derecho en primer lugar? Los no cristianos han tratado muchos argumentos, pero todos ellos han sido expuestos como estúpidos y arbitrarios. Por otra parte, el cristiano afirma que el asesinato es incorrecto, inmoral y malo porque Dios prohíbe el asesinato. No matarás, en Éxodo 20:13. El que derrame sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. Génesis 9:6. La cosmovisión cristiana puede afirmar con autoridad que el asesinato es malo y que el asesino debe ser responsable, pero el no cristiano nunca puede justificar la misma afirmación. No puede siquiera autoritativamente definir asesinato. Los no cristianos afirman que el mal existe y desde esa base se evalúa lo que el cristianismo dice acerca de Dios. Él usa algo que afirma que es obvio para refutar algo que él dice que no es evidente. Sin embargo, la existencia del mal no es obvia a menos que exista un estándar moral absoluto, objetivo y universal, y conocemos ese estándar, por lo que podemos hacer evaluaciones con él. Dado que el no cristiano no establece dicha norma, y puesto que él no establece cómo conoce esa norma, toda su charla sobre el mal es ininteligible y sin sentido, y su argumento del problema del mal no tiene efecto contra el cristianismo. De hecho, sobre la base de su cosmovisión, ni siquiera él sabe lo que significa su propio argumento. Aquel que niega la existencia de Dios no tiene ninguna base racional para afirmar la existencia del mal. El reconocimiento de Dios precede lógicamente al reconocimiento del mal. A menos que presuponga a Dios, el mal sigue siendo indefinido. Cuando el no cristiano utiliza el problema del mal para argumentar en contra del cristianismo, se convierte en un terrorista intelectual porque secuestra la moral absoluta del cristianismo, incluso al argumentar en contra del cristianismo. Sin embargo, él no puede referirse a cualquier mal natural o moral sin reconocer implícitamente un estándar por el cual juzgar algo como malo. Si se reconoce la existencia del mal, entonces primero tiene que reconocer la existencia de Dios. Pero si ya se reconoce la existencia de Dios, entonces el argumento del problema del mal no tiene sentido. Por supuesto, el no cristiano no se rendirá inmediatamente, sino que probablemente tratará de ofrecer una definición funcional del mal para rescatar su argumento. No podemos considerar todas las posibles definiciones que se puedan proponer, pero he proporcionado suficiente material aquí, así que cualquiera debería ser capaz de refutar cualquier definición no cristiana. Si el cristiano persistentemente exige la justificación de las afirmaciones del incrédulo y definiciones, se frustrará todo intento de construir un argumento en contra del cristianismo sobre la base de la existencia del mal. Algunos no cristianos se han dado cuenta de que el argumento del problema del mal no es válido, por lo que a pesar de que continúan desafiando a la fe cristiana basándose en la existencia del mal, se ha suavizado su reclamación. Por eso se dice que a pesar de la existencia del mal, no se contradice lógicamente la existencia de Dios. La existencia del mal al menos proporciona una fuerte evidencia en contra de la existencia de Dios o en contra de la posibilidad de la existencia de Dios.
Así, en lugar de llamar a su argumento un caso lógico en contra de la existencia de Dios, lo llaman un caso probatorio en contra de la existencia de Dios. Pero esto no tiene sentido. Es solo una forma deshonesta de decir que no tienen ningún argumento. Todos los problemas que he planteado sobre el caso lógico sirven para el caso probatorio. La discusión aún no logra establecer que el amor de Dios esté en contradicción con la existencia del mal, o que el amor de Dios le obliga a destruir el mal o a haber destruido el mal. Todavía no define los términos fundamentales. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el mal? De hecho, el argumento empeora las cosas para el no cristiano, añadiendo la idea de probatorio para el debate. Ahora exijo de ellos varias cosas adicionales: una definición de prueba, un estándar para determinar lo que constituye una evidencia a favor o en contra de algo, un estándar para determinar la pertinencia y la fuerza de las supuestas pruebas y una epistemología para descubrir las cosas que se utilizan como pruebas. Junto con el caso probatorio, algunas personas incluyen la afirmación de que hay demasiado mal gratuito y que esto es una evidencia contra la existencia de Dios. Pero de nuevo, ¿qué es evidencia? ¿Y quién decide lo que es gratuito? ¿Mediante qué estándar necesario podemos decir que un evento malo es innecesario? ¿Innecesario para qué? ¿Y por qué el mal tiene que ser necesario en primer lugar? En la cosmovisión bíblica, cuando Dios hace algo, se justifica solo porque ha decidido hacerlo. Así, el no cristiano no puede argumentar en contra de la fe cristiana apelando a hechos injustificados, ya que primero debe refutar la fe cristiana antes de que pueda demostrar que estos eventos son injustificados. Así que el no cristiano argumenta en contra de la idea cristiana de Dios con definiciones no cristianas de amor, mal, necesidad y otros términos claves. Entonces, ¿por qué no también argumentar en contra de una idea no cristiana de Dios y dejarnos fuera del debate por completo? El argumento del problema del mal es el mejor utilizado por los no cristianos en contra de los no cristianos.